Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En octubre se ha celebrado en Colombia la conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, también conocida como COP16 por sus siglas en inglés. El evento reunió a delegaciones de 196 países. ¿Cuáles son los objetivos y logros de esta conferencia? Y después de haber presidido la COP15, ¿qué esfuerzos ha realizado China durante estos últimos años en materia de protección de la biodiversidad y del medio ambiente? Para ampliar estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con el señor Lucas Gutiérrez Rodríguez, doctor en ecología y profesor en la Escuela de Ciencias de la Vida e Ingeniería de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste de China. Profesor Gutiérrez, bienvenido a nuestro programa. Hola, buena mañana en Beijing. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. En su opinión, ¿qué papel desempeña la COP16 en el esfuerzo actual de la protección del medio ambiente a nivel mundial? Sí, en primer lugar, decir que es una gran oportunidad de reunir a todas las partes firmantes del Convenio de Diversidad Biológica para potenciar la cooperación internacional tan importante para resolver una de las grandes cuestiones ambientales del momento. Es urgente, mediante esta COP16, potenciar las medidas que sean adecuadas, conducentes a la protección, conservación, uso sostenible de la biodiversidad, porque todos sabemos que la diversidad biológica sustenta el funcionamiento de los ecosistemas y el funcionamiento de nuestras economías y sociedades. Es fundamental para la vida humana también. Los datos nos dicen que la situación de la biodiversidad a nivel mundial es preocupante. Por ejemplo, recordar que de las 20 metas de Aichi para 2020, tan solo se han cumplido de esas 20 parcialmente 6 de ellas, lo cual pone en evidencia las dificultades de implementación. Yo creo que es muy importante destacar en estos momentos la importancia que tienen las medidas de implementación y, por ejemplo, poniendo un ejemplo dentro del campo de los bosques, digamos que los objetivos de reducción de la tasa de deforestación, de la pérdida de hábitats, que serían reducirlos al 50% de las tasas históricas, no se están alcanzando. Es verdad que se está reduciendo la deforestación a un nivel digamos, sustancial, pero no a la velocidad deseada. Y además de las especies censadas, estudiadas a nivel global, aproximadamente el 25% de las mismas está en peligro de extinción. Estamos hablando de 1 millón de especies en peligro de extinción. ¿Esto qué supone? Supone que hay que tomar medidas enérgicas mediante esta COP16, de implementación, de financiación, por supuesto, para detener esa deforestación y actuar también en interacción con otras cuestiones que son importantes, tales como el cambio climático. Recordemos, por ejemplo, dentro de los bosques, que el cambio climático está potenciando, decía muy recientemente un estudio de hace 2 días en la revista Nature, que el cambio climático está incrementando sustancialmente la superficie quemada de bosques anual. De manera que es un problema que hay que atacar conjuntamente. Yo creo que esta COP16 debe priorizar todas estas cuestiones y poner en la agenda medidas urgentes que ataquen ya a corto plazo el problema de la pérdida de diversidad para detener la pérdida, invertir la pérdida y garantizar a medio y a corto plazo una recuperación de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. En su opinión, ¿cuáles son los principales objetivos de la COP16 y cree que estos objetivos son suficientes para abordar los desafíos que plantea el cambio ambiental? Sí, consideraría 4 grandes objetivos que tiene esta COP16. En primer lugar, poner las medidas en marcha para frenar esa pérdida de biodiversidad. Por otra parte,
poner las medidas para potenciar el uso racional, sostenible de la diversidad biológica. En tercer lugar, destacaría el uso equitativo y justo de los recursos genéticos y de la diversidad biológica. Y finalmente, poner a disposición de todas las partes, especialmente los países en desarrollo y muy especialmente los países menos adelantados, las medidas de financiación. Esto es muy importante porque, digamos que, decía antes, tan solo se han cumplido parcialmente 6 medidas de las 20 metas de Aichi anteriormente. Siendo un poco relativamente optimistas, podríamos decir que nuestro conocimiento, la ciencia de la biodiversidad, está avanzando. Conocemos mejor hoy cómo funciona, en qué consiste la biodiversidad, cómo se relaciona con las funciones de los ecosistemas y cómo las funciones de los ecosistemas repercuten, contribuyen positivamente al bienestar humano. No obstante, la dificultad fundamental, y yo creo que hay que poner el énfasis de esta COP16, vendría de cara del lado de la implementación. Es decir, la ciencia yo creo que está avanzando muy rápidamente, pero las dificultades vienen más del lado de cómo aplicamos estos conocimientos científicos sobre el terreno, sobre los humedales, sobre los mares también, para todos juntos poder avanzar y aplicar en la práctica esas medidas. Yo creo que además China está bien situada, mejor que otros países y sociedades, yo creo, porque tiene una gran capacidad de planificación a medio y largo plazo y a corto plazo, por supuesto, y una importante capacidad de incidencia y de velocidad y flexibilidad en la aplicación de las políticas ambientales. Sí, y como el país anfitrión de la COP15, ¿cuáles son los aspectos más destacados de China en la protección de la biodiversidad en los últimos años? Bueno, destacaría bastantes aspectos. Yo creo que China está haciendo un esfuerzo importante en el campo de la biodiversidad. Ha hecho grandes esfuerzos y ha obtenido buenos resultados en la integración de la biodiversidad en todas sus políticas sectoriales y de forma transversal en el conjunto de la sociedad. Digamos que China además está haciendo un importante esfuerzo de conservación in situ en las áreas naturales y conservación ex situ fuera de las zonas naturales. En primer lugar, diría que en las medidas in situ de conservación destacaría la importante red de espacios naturales protegidos que tiene China, que actualmente cubre el 18% del territorio nacional de China. Y además, esto no es solo esa parte, sino que además se combina con las líneas de conservación ecológica que consisten en una aplicación científica, una planificación espacial de las funciones ecológicas que vienen a cubrir actualmente el 30% de la superficie del país. ¿Con esto qué quiero decir? Actualmente se está protegiendo el 90% de los ecosistemas más importantes de China. Se está protegiendo aproximadamente el 70% de las comunidades de vegetación superior, de plantas superiores, y aproximadamente también el 65% de las especies de fauna y de flora también. Por su parte, en las medidas de carácter ex situ, es decir, aquellas medidas que se están tomando en parques botánicos, en zoológicos, en lugares de cría, pues son importantes. Destacaría que China tiene actualmente unos 200 parques botánicos donde se recupera y se conserva la diversidad genética vegetal. Tiene además parques zoológicos, aproximadamente unos 240, y más de 250 centros de cría en cautividad. De esta manera, China tiene importantes medidas de reintroducción de especies vegetales en los ecosistemas naturales. Se han logrado reintroducir, por ejemplo, 112 especies vegetales en ecosistemas naturales. Se han logrado también criar en cautividad unas 60 especies de fauna, animales,
Y las medidas son en muchos campos. Ampliaría también diciendo que China ha realizado un importante esfuerzo en la conservación de los hábitats naturales. Por ejemplo, China ha sido pionera en la adopción de grandes programas forestales en los últimos 30 años, destacando el incremento de la superficie y el volumen de las masas forestales durante más de 30 años en el país. Además, China está aplicando aproximadamente, digamos, unos 51 programas de recuperación y restauración ecológica a lo largo del país, cubriendo unos 5 millones de hectáreas en el país, y son numerosas las medidas. Destacaría también la mejora de la calidad ambiental, ecológica. Por ejemplo, todos sabemos que hoy en día la calidad del aire en China es buena en un 85% de las zonas urbanas. Eso repercute positivamente sobre las poblaciones que regresan también a las ciudades. Tiene una buena calidad de las aguas de los ríos, aproximadamente también un 85%, una calidad buena de las aguas marinas con un 81% y una alta recuperación de la calidad de las zonas agrícolas. En definitiva, China está aplicando muchas medidas de importancia capital en la biodiversidad y querría mencionar también el esfuerzo que ha hecho en el plano diplomático a nivel internacional con este convenio de diversidad biológica. China fue, como usted ha dicho, tuvo la presidencia de la COP15, con también realizada en Kunming junto con Montreal, y está fortaleciendo mucho las medidas de carácter internacional y la cooperación. Yo creo que China está marcando pasos importantes y supone una guía que otros debieran, de la que otros debieran aprender. Bien, y profesor, además de lo mencionado, ¿qué otros esfuerzos ha hecho China a nivel internacional en materia de protección ambiental? ¿Puede ampliar un poco el tema? Sí, destacaría ese conocimiento científico que China está logrando recientemente en el campo medioambiental y que está poniendo a disposición de otros países, otras sociedades, mediante, por ejemplo, decía antes, las líneas de conservación ecológica. Es una herramienta muy importante de planificación espacial. Pues bien, estas líneas se están aplicando en otras zonas del mundo ahora mismo, de las que otros países aprenden de China. Porque China, con la cooperación internacional, participa a través de la Franja y la Ruta Verde en proyectos internacionales de recuperación ecológica, y eso tiene incidencia importante a nivel internacional. Destacaría además, con carácter complementario a lo que hemos dicho, las medidas en el campo de la energía que China está tomando. Es importante porque la biodiversidad no se entiende sola si no atendemos a la cuestión del cambio climático. Y China está afrontando con responsabilidad y decisión una rápida transición energética que está cometiendo. Recordemos que China en estos momentos es el primer país inversor en energías renovables del mundo, tiene la mayor potencia instalada y la mayor capacidad de producción, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos, y además es líder en el sector de los vehículos eléctricos. Creo que China está haciendo una gran contribución, sobre todo además, sinceramente, al desarrollo de países en desarrollo. Creo que la propuesta de la Franja y la Ruta Verde es una gran propuesta que otros países acogen positivamente, y definitivamente China apuesta por una integración de la construcción de una civilización ecológica con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. China también está haciendo una rápida contribución a la Agenda 2030 en el campo medioambiental también y en el campo internacional. Sí, y según su observación, ¿cuál es la respuesta a la declaración de Kunming en la comunidad internacional? Sí, la respuesta fue importante a esta declaración de Kunming, que ofrecía una visión para vivir en armonía con la naturaleza en 2050, y ha sido una acogida importante. Yo creo que además ha perfilado a China claramente como líder indiscutible en el ámbito medioambiental a nivel internacional, como un actor global importante en este ámbito, y
fundamentalmente destacaría que se han acogido fundamentalmente dos planos. En el plano a corto plazo, 2030, se trata de frenar la pérdida de diversidad ecológica, biológica con tres niveles. Primero, un nivel de diversidad de ecosistemas, un nivel de diversidad de especies y, en tercer lugar, un nivel de diversidad genética. Sí, en esta conferencia la Organización de Cooperación y Desarrollo para la Interconexión Global de Energía publicó Gobernanza Colaborativa entre Energía, Clima y Biodiversidad y casos prácticos de transición energética para la protección de biodiversidad. ¿Cómo evalúa usted los esfuerzos globales actuales para combatir la desertificación y la degradación de la tierra? Sí, destacaría dos niveles. En primer lugar, esa iniciativa de una transición energética global integrada con la protección de la biodiversidad me parece una iniciativa en la que China está, además, una iniciativa interesante y muy necesaria porque, como decía antes, la crisis ecológica actual se entiende mejor si atendemos de manera integrada a la cuestión de la pérdida de biodiversidad y al cambio climático y a la manera en la que interactúan ambos procesos. Porque, recordemos, la pérdida de biodiversidad se correlaciona de manera fuerte con un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual repercute sobre el incremento de las temperaturas también, esa pérdida de biodiversidad, y el incremento de las temperaturas y el cambio climático, que por otra parte proviene no solo de la pérdida de biodiversidad, sino mayormente también de los combustibles fósiles, tiene un efecto perjudicial sobre la biodiversidad, especialmente, por ejemplo, en zonas de islas de alta montaña, incluso en mega ecosistemas como es la Amazonía. Se está viendo cómo la Amazonía está afectada por algunos procesos de desecación, incluso, lo cual afecta negativamente a la biodiversidad. Como resultado de estos procesos se pierde diversidad biológica y eso afecta negativamente al funcionamiento normal de los ecosistemas y a las contribuciones que hacen estos ecosistemas a la vida humana y al bienestar humano. De manera que esa medida de integración de la iniciativa energética con la biodiversidad podría frenar con mayor eficacia el incremento de las temperaturas y del cambio climático, lo cual repercutiría positivamente en una desaceleración, repercutiría positivamente en frenar la pérdida de biodiversidad y además entre esas medidas se incluyen medidas importantes como es una mejor localización específica de las instalaciones de nuevas energías renovables. Porque recordemos que en la etapa previa de energías renovables, dado que es un proceso de know-how, de ir aprendiendo con la experiencia, pues en ocasiones se han producido conflictos a nivel global entre lugares, por ejemplo, donde se ubicaban medidas de instalaciones eólicas o solares y lugares donde tenían una alta conservación, una alta biodiversidad. Con estas medidas de corrección, medidas de mejora que plantean los impulsores de esta iniciativa global de energía, entre ellos está China, se puede optimizar mejor la localización de esas instalaciones, lo cual repercutirá positivamente en una mejor conservación de la biodiversidad. El segundo plano que usted me comentaba de recuperación de las zonas afectadas por la degradación de las tierras, destacaría en primer lugar que desgraciadamente no se ha cumplido la meta de Aichi de recuperar un 15% de las tierras afectadas por la degradación. No obstante, destacaría que hay medidas e iniciativas internacionales que se están tomando en distintos puntos del mundo, donde además China se sitúa muy bien. Se sitúa muy bien porque China, como decía antes, ha sido pionera
en la implementación de grandes programas de restauración de tierras degradadas. Recordemos la Gran Muralla Verde, iniciada en 1979, que es un proyecto muy importante, ya con prácticamente más de 40 años que tiene ese proyecto, y combinado con los dos grandes programas de recuperación forestal a finales de los años 90 de China, que es el programa de conservación de bosques naturales, y el programa de reforestación de agricultura de laderas, han logrado poner a China en la cabeza de la recuperación forestal mundial. Esto además no solo es en China, porque China está colaborando a nivel internacional con otras regiones del mundo. Recordemos que en estos momentos en el África subsahariana y en la zona del Sahel se está tratando de aplicar una gran muralla verde en África, un gran cinturón de bosques, en la que la Academia de Ciencias de China está participando con proyectos regionales y locales. Sí, y supongo que la COP16 también enfrenta una serie de desafíos. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la COP16? Sí, gracias. En primer lugar, destacaría la importancia que tiene integrar las medidas de protección de biodiversidad con las medidas de acción climática y con las medidas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esto implica que en muchos países es importante atender con urgencia a las necesidades de mejora de calidad de la población, erradicación de la pobreza. Son medidas que deben ser combinadas y armonizadas conjuntamente. En esto además China tiene una larga experiencia. China ha conseguido en muy poco tiempo el enorme logro de sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, mejorar su calidad de vida, y está compartiendo su experiencia a través de iniciativas internacionales. Otro de los retos es la capacidad de acción a corto plazo. Los planes, las iniciativas están muy bien. Como decía, la ciencia está avanzando y conocemos mejor cómo se relaciona la biodiversidad, los ecosistemas y los beneficios que obtenemos a nivel social. Sin embargo, donde necesitamos actuar con mayor firmeza y velocidad es a nivel de implementación de las políticas concretas sobre el territorio. Creo que son unas medidas que además no se pueden postergar en el tiempo, tienen que ser aplicadas ya en estos momentos, porque 2030 está a la vuelta de la esquina, está muy cerca ya. Y otro de los retos que destacaría sería fomentar la equidad entre sociedades y el reparto justo de los recursos genéticos entre las sociedades. Creo que es importante facilitar el comercio sostenible entre distintas sociedades, teniendo en cuenta además las grandes necesidades que tienen los países menos adelantados. Y, por último, no descuidaría tampoco la atención que debe tener otro aspecto colateral, pero de gran importancia. Recordemos que en estos momentos en el planeta, dado la acción de medidas unilaterales, coercitivas, de sanciones económicas, incluso de guerras en algunos casos, eso pone en peligro la vida de las personas, pone en peligro además la biodiversidad y afecta al conjunto del bienestar humano. Creo que, por tanto, estos son los grandes retos que plantea esta COP, esa integración entre biodiversidad de sociedad, equidad, un comercio y desarrollo sostenible entre las zonas, una acción inmediata y urgente en las medidas de biodiversidad, cambio climático y desarrollo, y un avance en el frente de la paz y de la cooperación internacional. Sí, ¿y cree usted que la COP16 ha creado o ofrecido modelos de cooperación innovadores para promover la protección ambiental global? Creo que sí. Destacaría que la COP16 plantea entre sus indicadores, por ejemplo, cuantitativos e indicadores cualitativos, que se hacen a nivel ecosistema, a nivel de diversidad entre especies y de recursos genéticos,
destacaría que se plantea la cooperación a nivel regional, a nivel estatal, a nivel regional y a nivel internacional. Son tres niveles los que se distinguen a nivel jerárquico, espacial, y además esto se combina con cooperación muy importante, sur-sur, cooperación sur-norte, y triangular la cooperación entre varios países, porque ya no solo hablamos de cooperación bilateral, estamos hablando de cooperación regional, de cooperación multipolar. Creo que además China plantea adecuadamente su defensa de la multipolaridad en el mundo actualmente, y lo hace a través de la cooperación, por ejemplo, en la Franja y la Ruta Verde, que tiene una importancia en el impulso de las medidas ambientales en el campo internacional, sobre todo, además, en los países en desarrollo. Por tanto, destacaría que sí hay medidas de innovación en la cooperación internacional y que China, además, está apoyando esas medidas. Sí, por último, queríamos saber cuáles son sus expectativas para la gobernanza ambiental global después de la COP16. Bien, en este punto destacaría que creo que es muy importante actuar sobre las causas estructurales, que están afectando a la pérdida de biodiversidad. Yo soy optimista respecto a la COP16, creo que va a suponer, y espero que suponga, una movilización muy importante de recursos económicos, fundamentalmente para crear sinergias con los países en desarrollo y países menos adelantados. China además apoya en esa dirección. Y todos sabemos actualmente que la pérdida de diversidad biológica está afectada fundamentalmente por varios factores directos, varias causas directas. Destacaría en primer lugar la pérdida de hábitats. En segundo lugar, destacaría la sobreexplotación de las especies, directa de las especies y sus poblaciones, por ejemplo, en los ecosistemas marinos y terrestres. Destacaría el tercer factor, que es el rápido calentamiento global que se está produciendo, el cambio climático. Destacaría también, por ejemplo, la contaminación, un proceso de vertido que afecta a los fertilizantes, a los plaguicidas y a los productos químicos. Y finalmente destacaría también la amenaza que suponen la erupción de especies exóticas invasoras. Estas causas directas, no obstante, tienen unas causas más profundas estructurales, que creo que es donde debemos poner la atención. Fundamentalmente son el modo de producción económico y de consumo de las sociedades a nivel global y también, por supuesto, la importancia de la demografía global. Somos ya más de 8.000 millones de personas en el mundo y de manera que quiero ser optimista, pero creo que se tienen que tomar medidas urgentes a corto plazo para, por un lado, mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza en estos países, sobre todo en desarrollo, lo cual generaría las sinergias necesarias también para proteger mejor la diversidad biológica. Y en este plano, China plantea unas medidas importantes de colaboración internacional y de construcción de una civilización ecológica dirigida a una comunidad de destino compartido para la humanidad. Yo creo que es una dirección adecuada y espero y deseo que esta COP16 plantee esas medidas adecuadas y, sobre todo, canalice la financiación hacia los países más necesitados. Sí, un futuro compartido por la humanidad. Bueno, muchas gracias al señor Gutiérrez por su análisis. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar con ustedes. Saludos. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.